Bien, pues buenas noches a todos y bienvenidos a una sesión más. Un gusto siempre saludarlos y bueno, pues hoy me toca presentar a mí la sesión del día de hoy. Por aquí Gus me va a estar apoyando y tenemos que grabar y tenemos que admitir y todo esto, pero bueno, vamos a salir adelante. Vamos a pensar compartiendo la pantalla. Listo. Muy bien. Un segundo. Listo. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar entonces de un tema que pues, parece que siempre ya todo está escrito y al final pues vemos que no necesariamente tenemos todo escrito y sobre todo siempre hay cosas que pueden ir cambiando y es pues en este caso la tetralogía de Fallot. Me enfoqué en este par de artículos y todo habla acerca de que la preservación del anillo y dejar una función de válvula, pues parece que se ha convertido en una tendencia que todavía no podemos documentar, ya que sabemos que las complicaciones a mediano o más bien las complicaciones propias de la corrección de Fallot, que es la dilatación del ventrículo derecho, las arritmias, etcétera, pues siempre se van a presentar más hacia la edad adulta o sobre todo a largo plazo. Entonces, estas modificaciones, bueno, pues tendríamos que ver hacia dónde van. Y bueno, el primero es cuando a nosotros nos presentan un niño con tetralogía de Fallot, pues ver o parte fundamental de la planeación quirúrgica es saber si le voy a abrir o no el anillo de la válvula pulmonar. Y pues todo esto siempre ha ido en función del tamaño. ¿Y cómo vamos a medir el tamaño? Pues lo que siempre hemos utilizado es el Z-score. Bueno, pues sabemos entonces que inicialmente la corrección de Fallot se inició, era cierre de la CV a través del ventrículo derecho. Lo importante era quitar la obstrucción, dejar amplia la salida y colocar un parche transanular. Después se vio que podría corregirse de varias maneras y no necesariamente a través de la ventriculotomía. Y entonces surgieron algunas otras opciones, como era la reparación transatrial sin ventriculotomía, o se hacía una reparación mixta a través de la aurícula y a través del tronco de la arteria pulmonar. Y todo esto, lo que se quería o lo que se busca actualmente es minimizar la ventriculotomía para disminuir los síntomas a mediano o largo plazo. Entonces, bueno, pues cuando tenemos una válvula pulmonar muy pequeña, sabemos que la reparación con un parche transanular pues es obligado, ¿no? Y esto nos va a llevar a una insuficiencia de la válvula pulmonar que puede, o es lo que a final de cuentas nos va a dar las complicaciones asociadas a mediano o largo plazo. Y cuando tratamos de preservar la válvula pulmonar, pues probablemente nos enfrentemos a problemas de obstrucciones en el posoperatorio. Y todo esto, como les comentaba, pues basado en el valor Z. ¿Cuál es el problema y lo que este grupo trata de demostrar? Que muchas veces el valor Z se puede ver o no es tan preciso por talla, superficie corporal, por el peso, porque algunos se indexan a cierto tipo de poblaciones. Entonces, muchas veces esto o probablemente no puede ser tan específico. Aparte de esto, muchos grupos también han hablado acerca de diferentes formas o más bien diferentes parámetros para medirlo, que si el valor Z menor de -2, -3, -1 punto algo, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pues estos son sus pacientes, fueron 122 niños. Vemos que la edad de reparación sí llama mucho la atención a diferencia de nuestros centros, ¿no? Ya alguna vez se discutió la corrección de Fallot en edades tempranas, pero bueno, son las edades en las que regularmente 6.2 meses, que es regularmente donde más se están operando. Y como vemos, bueno, el valor de la válvula pulmonar, un Z-score de -1.34, ese es como el valor que más o menos se presentó. Y ellos lo que sugieren es hacer un comparativo y una relación principalmente entre la válvula pulmonar y la válvula aórtica, lo que ellos denominaron la gran arteria, el anillo de la gran arteria,
más o menos lo que ellos, esta relación entre arteria pulmonar y arteria aorta, o el anillo de la arteria pulmonar, perdón, y el anillo de la válvula aórtica, una relación de 0.6. Ellos, en algunos casos, la tendencia actual es hacer utilizar la menor cantidad de parches transanulares. Entonces, para esto, pues ellos tienen varias estrategias, ¿no? Para hacer paliaciones. 51 pacientes fueron necesarios hacérselas. Algunos Blaylock, sobre todo en pacientes que tienen atresias pulmonares o que es una válvula pulmonar muy pequeña o problema de ramas. Válvulo, o más bien hacer plastías estáticas con balón en aquellos pacientes en los que solamente la válvula pulmonar estaba comprometida, hacer infundilectomías para hacer valvotomías bajo el concepto de que la insuficiencia de la válvula pulmonar puede hacer que crezca el anillo y, bueno, este tipo de combinaciones de algunas paliaciones. Entonces, ellos dicen, bueno, aquel paciente que es un niño sintomático del recién nacido, pues tratamos a la medida de lo posible de no hacer no ponerles un parche transanular. Entonces, en el caso en el que solamente la válvula esté comprometida, alguna valvuloplastia con balón y dejo un flujo anterógrado para que pueda crecer. En el caso que tenga hipoplasia del anillo o atresia pulmonar, le pongo una fístula de Bailey-Taussig. Y en el caso que vea que yo tengo cierto grado de estenosis de la válvula pulmonar, pero con un componente infundibular importante, pues entonces le abro el infundíbulo de manera quirúrgica y le hago una dilatación de la válvula pulmonar. Y ellos entonces, ¿qué es lo que midieron y cómo decidieron sus técnicas? Si la presión del ventrículo derecho relacionada con la presión sistémica pico tenía una relación más de 0.8, pues entonces le abrían el tracto, el anillo pulmonar. Y en el caso en el que la relación, cómo hicieron esta relación del anillo pulmonar con la válvula aórtica, y lo midieron básicamente por angiografías, por TAC y por ecocardiografía. Realmente su argumento es que es mucho más real, mucho más sencillo y mucho más exacto hacer mediciones solamente de los anillos y hacer esta relación. Y bueno, hicieron una medición de los parámetros o del valor Z de acuerdo a un estudio de Peterson y colaboradores. Y entonces ellos hicieron este análisis. Primero, 67% de los casos no requirió un parche transanular, tomando en cuenta todas estas cirugías paliativas. Y el 32.8% sí se lo hicieron. Ellos vieron entonces que en este comparativo en el que se les hizo y no se les hizo parche transanular, pues por supuesto que el valor Z siempre en el paciente con parche transanular pues, siempre iba a ser más pequeño, por eso fue que se tomó esta decisión. Y de la misma manera llevado a la relación de la arteria del anillo pulmonar con el anillo aórtico. Y bueno, vieron que en el análisis de la curva que se determinó para el valor de corte de la puntuación Z, para el caso del valor Z que se tomó en cuenta para ver si se hacía o no parche transanular fue de 1.67, ese fue el valor que ellos, menos 1.67 que se tomó como en cuenta. Y el área bajo la curva fue de 0.79, con un intervalo de confianza del 95%. Y esto los llevó a que el parámetro o el valor Z, referido de menos 1.67, tenía una sensibilidad del 75% y una especificidad del 72%. Cuando aplicaron el valor Z de 2, entonces, o sea, de menos 2, que es más o menos lo que se toma en cuenta en múltiples literaturas, los llevó a que la sensibilidad era del 60% y una especificidad del 80%. Entonces, vieron que realmente la sensibilidad y la especificidad comparado con el corte del caso de hacer el comparativo, la relación aorta pulmonar denominado como la gran arteria, ellos tomaron un valor de corte de 0.55 y con un área bajo la curva de 0.9 con un intervalo de confianza del 95%, demostraron que la sensibilidad fue del 82% y la especificidad del 89%. Entonces, básicamente en esto se guiaron
para determinar que la relación entre la aorta, el anillo aórtico y el anillo pulmonar, pues tenía una mejor sensibilidad y especificidad. Y entonces, bueno, pues ellos comentan que la necesidad de colocar un parche transanular va a afectar los resultados tempranos y tardíos, que la incidencia del parche transanular es muy alta, más del 50%, que el valor Z va a depender de los centros. Como vemos, hay muchos que reportan menos 1.3, ellos llevaron a menos 1.7, hay algunos que reportan menos 2, dependiendo del tipo de variantes que puedan tener. Y bueno, que al final la relación de lo que ellos denominaron como el diámetro de ambas anillos pulmonares pues es muy sencilla y que resultó mucho más precisa que el valor Z para lo demás, ¿no? Bueno, ese es el primer artículo, pues ahorita vamos a escuchar los comentarios, pero probablemente pueda ser un parámetro que podemos empezar a medir. Y el segundo es acerca de esta preservación del anillo que se ha puesto muy en boga en los pacientes operados con Fallot y realmente saber si van a tener o no cierta beneficio, sobre todo a largo plazo para los pacientes. Entonces ellos se preguntaron si la preservación del anillo tiene mayor riesgo de reoperación por obstrucción, si esta preservación del anillo va a tener un beneficio para que a largo plazo se preserve la geometría del ventrículo derecho y sobre todo saber cuáles son las características del paciente que me va a predecir si va a tener un éxito esta preservación del anillo. Entonces, pues estos son sus números, 434 pacientes operados de Fallot. Como vemos, el seguimiento parece que es bueno a 10 años. Aquí vemos algo primero muy importante. En los estudios previos y en el previo habíamos comentado que alrededor del 50% de los pacientes necesitaban un parche transanular. Ellos disminuyeron mucho su tasa de parche transanular hasta el 30%, con un 68% preservando el anillo. Nuevamente, ellos, la edad de cirugía es menor y tratan de hacer múltiples procedimientos, probablemente hasta varias reintervenciones en el mismo evento, o sea, varias bombas, hasta no tener este resultado de la preservación del anillo. Entonces, por eso probablemente la incidencia de parche transanular disminuyó mucho. El seguimiento es con ecocardiografía y bueno, pues regularmente, su técnica quirúrgica, pues primero, a diferencia probablemente de lo que hacemos muchos centros, o al menos nosotros, primero abren el tronco, hacen una valvuloplastía, se resecan masas, valoran si es necesario que el infundíbulo sea necesario hacerle algo. Hay muchos pacientes que únicamente resecan masas, toman presiones y ven si es necesario colocar un parche infundibular, incluso cierre la C y B, se pone un parche y se hace un eco 20 minutos posteriores al paro de la circulación extracorpórea para realmente ver tendencias un poco más específicas. Y bueno, pues estos son sus resultados. Como vemos, a partir del 2000 ellos decidieron disminuir mucho la colocación de un parche transanular, precisamente pensando en la preservación del anillo y evitar muchas complicaciones. Y bueno, en la gráfica de la derecha, en esta gráfica de quejas, vemos cómo la distribución comparativa de las dimensiones de la puntuación Z previa a la reparación del anillo de la válvula pulmonar en algunos pacientes que se sometieron a parche transanular contra la reparación con pacientes que se preservó el anillo. Vemos como una mediana de equivalentes de puntuación Z para el anillo de la válvula pulmonar antes de la reoperación y después de la preservación del anillo. Entonces ellos vieron que en el caso de la preservación del anillo más o menos se manejaba en 4.5 contra 6.9 en el caso del parche transanular con una P estadísticamente significativa. Entonces, pues sí les resultó interesante esta parte. Esta es su casuística. Vemos primero, bueno, todos los casos, como les había comentado, son pacientes que se operan a edades cortas y bueno, de los puntos importantes y de los datos que fueron significativamente estadísticos fue, primero, bueno, pues el bypass cardiopulmonar. ¿Por qué se ve incrementado de manera importante en el paciente que se le hizo el parche transanular? Como les comentaba, de primera instancia, la mayoría de los casos van
pensando en que se va a preservar el anillo. Entonces se hace una preservación del anillo y probablemente se intenta 1, 2 ocasiones y si no se lleva parche transanular. Entonces esto probablemente fue lo que influyó mucho para que el tiempo de bypass fuera mayor en el paciente con parche transanular. La valvuloplastia pulmonar, como les comentaba, se realizó en la mayoría de los casos, ¿no? Sobre todo en el caso de los pacientes que se les preservaba el anillo. De primera instancia, abren la arteria pulmonar, checan la válvula pulmonar, se hacen comisurotomías, incluso se desprende de la pared del tronco de la arteria pulmonar las inserciones de la valva para dejar cierto grado de función de válvula. Entonces, bueno, vemos que fue estadísticamente significativo, por supuesto, en el caso del paciente que se le hacía preservación de la válvula. Como les comentaba también, muchas veces el paciente entraba, se le hacía preservación de la válvula y necesitaba una segunda, una tercera o hasta una cuarta revisión para saber realmente si se podía preservar el anillo o no. Por eso fue estadísticamente significativo en el caso del parche transanular también. Y por último, bueno, pues estos fueron como sus resultados. Vemos como una mortalidad, la verdad es que casi nula en los pacientes con parche transanular. Y bueno, básicamente, como vemos, estos pacientes no tuvimos una estadística o una significancia estadística importante, sobre todo en las reoperaciones a largo plazo, que eso fue a final de cuentas, o a las reintervenciones a largo plazo en ninguno de los dos casos, que eso es lo que llama poderosamente la atención en este artículo. Estas son las gráficas en las que vieron, bueno, en la primera vemos cómo la progresión de las dimensiones, cómo se fue dilatando, cómo se pudo ir dilatando el ventrículo derecho después del paso del tiempo. Todo esto fue nuevamente seguido por ecocardiografía y vemos cómo en estos puntos que se empiezan a alejar, vemos cómo si hay una dilatación importante, que eso a final de cuentas sí nos habla de cierto grado de estadística. Charlie, no Sí. están pasando las diapositivas. ¿No están pasando? No, te quedaste en una que dice resultados. A ver, voy a salirme. También. A ver, ustedes me dicen. ¿Aquí? ¿Esta fue la última que vieron? Ah, ya sé, a ver, espérame un segundo. Yo estoy viendo la misma. Espera, ya sé qué pasó. Ahora ya la ven, ¿verdad? Sí, ya, correcto. Okay. Hasta aquí nos quedamos. ¿Estos sí las vieron, no, verdad? No, esas no. Bueno. Yo no vi nada del segundo artículo. Yo me quedé en la última del primero. Ok, empezamos si quieren entonces desde el segundo artículo, ¿les parece? Bueno, vamos a regresarnos rapidísimo. Exacto, exacto, este ya no lo vi. Ok, vamos a empezar perdón que no veo los mensajes, pero es que como estoy compartiendo la pantalla no los alcanzo, pero si hay alguna situación, porfa, me van diciendo. Bueno, el segundo artículo entonces hablábamos de la preservación del anillo y ellos decidieron hacer estas tres preguntas. Primero, si la preservación del anillo tenía riesgo de reoperación por obstrucción, si la preservación del anillo realmente tenía un beneficio en la preservación de la geometría del ventrículo derecho y cuáles eran las características que podían hablar acerca de que el éxito de la preservación del anillo fuera bueno. Entonces, esta fue su casuística. Como les comentaba, 434 casos, el seguimiento fue a 10 años, que es bastante considerable, y platicaba acerca de que en el artículo previo sí comentaban que el 50% de los niños necesitaban un parche transanular y ellos hacían todo lo posible para evitar el parche transanular y únicamente lo utilizaron en el 32% en comparación de preservación del anillo o no necesariamente aquellos falots que tenían cierto componente nada más valvular que se necesitaba hacer una comisurotomía pulmonar y listo, pero sí vemos cómo el tema del parche transanular fue menor. El seguimiento fue por ecocardiografía y la técnica quirúrgica comentaba que a diferencia de a lo mejor lo que hacemos nosotros, primero ellos abrían el tronco de la arteria pulmonar, se hacía la valvuloplastía, se resecaban masas,
veían realmente si el infundíbulo era necesario ampliarlo con una medición con Hegar de 10 a 12 milímetros, cerraban la CIB y se ponía un parche en el tronco de la arteria pulmonar. Y de las cuestiones importantes, que se hacía un eco 20 minutos posteriores a la salida de bomba para realmente tener datos ecocardiográficos más reales. En esta gráfica, bueno, nada más comentar que ellos a partir del 2000, o por lo menos ellos así lo comentan, disminuyeron su incidencia de parche transanular, y en esta gráfica de cajas, bueno, pues nada más es cómo se ve un valor Z mayor en los niños que se le preservó el anillo en comparación con aquellos pacientes pues que fue necesario hacerles un parche transanular. Y bueno, esta es su casuística, como les comentaba. La edad de operación, bueno, pues son edades mucho más pequeñas. Probablemente a los pacientes que nosotros nos llegan a nuestros centros. Comentaba también que el bypass cardiopulmonar sí fue estadísticamente significativo, incrementándose en aquellos pacientes que se les hacía un parche transanular, y esto asociado a que de inicio solamente en pocos casos pues se iba directo al parche transanular, pero se intentaba preservar el anillo, y en algunos casos una, dos o incluso hasta una tercera bomba para tratar de preservar a toda costa el anillo. Otra de las cuestiones que fueron estadísticamente significativas, por supuesto, la valvuloplastía en aquellos que se les preservó el anillo. Y como vemos, muchos pacientes necesitaban una segunda o una tercera reintervención, sobre todo en los casos de parche transanular, porque se intentaba a toda costa tratar de preservar el anillo. Y de las cosas interesantes es que en cuanto a sus resultados, la mortalidad muy aceptable, solamente 3 casos, y el índice o la necesidad de reintervención no tuvo ninguna significancia estadística para ellos. En esta gráfica vemos cómo esta necesidad de reintervención pues fue muy baja comparada aún aquellos pacientes que se les preservó el anillo con los pacientes que se les hizo una necesidad de parche transanular. Vemos cómo esa necesidad de reintervención pues no era importante. Y en la gráfica que vemos al lado, vemos cómo esta situación de cómo se fue dilatando el ventrículo derecho en aquellos pacientes, por supuesto, que tenían un parche transanular, en comparación con los pacientes que se les preservó la válvula. Básicamente en esta tabla, lo que ellos son realmente los predictores ajustados a riesgo de acuerdo a cómo fue progresando esta dimensión del ventrículo derecho y al gradiente del tracto saliva después de la reparación. Como vemos, ¿qué fue realmente el tiempo después, o lo que ellos identificaron el tiempo después, si se hizo o no el parche transanular, etcétera? Pero principalmente fueron viendo cuáles eran los puntos que tenían que ir valorando a mediano y largo plazo. Como les decía, 10 años creo que fue bastante importante en cuanto a su seguimiento. Entonces, después de la reparación, se esperaba realmente una insuficiencia de la válvula pulmonar en aquellos pacientes que se les hizo un parche transanular. Y bueno, después de la reparación, el 86% de los niños presentó insuficiencia pulmonar inferior a moderada, que eso es lo que llama la atención. Pero esto fue nuevamente seguido por ecocardiograma en el inicial, 20 minutos después, y el 14% presentó una insuficiencia moderada o mayor, en comparación, por supuesto, con aquellos pacientes que se les hizo un parche transanular. Es decir, aún a pesar de que se abría la válvula y aún a pesar de que se hacía una buena comisura, el paciente que se le preservó la válvula sí tuvo más predisposición a tener una función de válvula mucho mejor. Y entonces, bueno, pues ellos dicen que la geometría del ventrículo derecho se conserva mejor después de preservar el anillo pulmonar, que el riesgo es bajo, comparable entre los dos tipos. Ellos tuvieron un índice de reoperación del 5%, y bueno, pues por eso es que argumentan que haciendo una buena preservación y dejando una buena función de válvula, los resultados son mejores. Sabemos hoy que la sobrevida del Falot es muy buena, que la necesidad del reemplazo de la válvula pulmonar
probablemente a mediano o largo plazo da buenos resultados. Sin embargo, hoy se piensa que si nosotros podemos disminuir esta necesidad del reemplazo, además de preservar el anillo y disminuir incluso la colocación de parches infundibulares, puede generar que la evolución en el posoperatorio de estos pacientes pueda ser cada vez mejor. Ellos, como les comentaba, un gradiente residual, un índice de recuperación del 5%, pero esto fue tanto en preservación del anillo como en pacientes que se les hizo parche transanular. Y bueno, aquí viene algo interesante. ¿Cuáles fueron realmente los parámetros que ellos tomaron en cuenta? Después, a esta edad, que eso es importante, un paciente que medía la válvula pulmonar 10 milímetros medido con Hegar, que más o menos correspondería a un valor Z de menos 1.2, pero esto, ojo, después de la valvuloplastía y una presión sistólica del ventrículo derecho menor a 50 milímetros de mercurio, era lo que ellos tomaron en cuenta para irse tranquilos y que no tuvieran todas las complicaciones que ya presentamos, ¿no? Algo también importante, a pesar de que el eco es lo único con lo que ellos se llevaron o se guiaron para la toma de decisiones, a pesar de esto ellos decidieron medir la válvula pulmonar después de la valvuloplastía, aún teniendo mediciones previas al eco. Es decir, si nosotros nos reportan un eco que tiene un valor Z mucho menor, aún después de esto y pensar en que, ok, el valor Z es de -3, yo directamente voy a abrir el anillo, parece que ellos midiendo con Hegar después de la valvuloplastía tuvieron diferencia de hasta 2 milímetros de mercurio. Entonces eso es algo importante. Y bueno, ¿qué hay en contra de la preservación del anillo, no? Y eso también es tema de discusión. Nos ha ido bien abriendo el anillo pulmonar, dejándolo libre, resecando masas, dejando una insuficiencia valvular significativa. Y bueno, pues a largo plazo le ponemos una válvula, ¿no? Probablemente eso es lo que pensemos, ¿no? Y por supuesto siempre con ese temor de pensar en que con estos números puede quedar cierto grado de obstrucción. Y bueno, sabemos que hoy los parches van a disminuir la fracción de eyección de este ventrículo, que probablemente la resección de masas puede darnos problemas en el posoperatorio. Y bueno, pues el índice de arritmias, no solamente en el posoperatorio inmediato, sino a largo plazo, probablemente también sea un punto que se tenga que discutir. ¿Qué concluyeron? Bueno, pues desafortunadamente es un estudio retrospectivo, sin embargo, pues es difícil hacer un estudio prospectivo con las condiciones que ellos presentan. A final de cuentas, las secuelas del Falot, como les comentaba, probablemente no solamente se puedan ver a 10 años, que ese es el seguimiento que ellos les dieron, probablemente se pueda ver después, entonces no sabemos realmente cómo se va a comportar. Históricamente sabemos que el parche transanular, ellos reportan, de acuerdo a las literaturas que refieren en su artículo, que hasta el 70% se puede utilizar parche transanular, pero ellos con todas estas estrategias, que son básicamente hacer valvulotomías, resecar las valvas, poner parches transanular, parches infundibulares, etcétera, pudieron reducir a un 30% únicamente en su casuística. Y bueno, pues lo que ellos refieren y lo que deja este artículo, que con una válvula pulmonar con menos de 10, es decir, con un valor Z de menos 1.2 y tolerando una presión sistólica al ventrículo derecho menor a 50 milímetros de mercurio, pues probablemente el riesgo de reintervención puede ser muy bajo. Y bueno, los niños se sometieron a preservación del anillo pulmonar y al menos hasta estos 10 años la dilatación del ventrículo derecho fue mucho menor, de acuerdo a lo que ellos representan. Habrá que ver qué va a pasar con estos niños después y bueno, pues si es que realmente se ven favorecidos o pueden presentar alguna otra clase de complicaciones a mediano o largo plazo. Y bueno, pues eso es como lo que dicen estos artículos. La parte estadística está un poco compleja, al menos a mí me costó un poquito de trabajo entenderlo, pero creo que las ideas y las conclusiones son como muy claras, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente o afortunadamente siempre hemos platicado acerca del Falot, todo está escrito, pero cada vez hay cosas que probablemente se van a contraponer a lo que se hacía inicialmente. Hoy tuve la oportunidad de estar en un foro donde se hablaron de Falot y hay muchos que siguen haciendo ventriculotomías extensas con colocación de válvulas monocúspides,
pero hay otros que generan o que al menos abogan por la preservación del anillo valvular para tener mejores resultados, ¿no? Entonces, pues me gustaría escucharlos y saber los cardiólogos qué piensan de hacer esta relación de ambos anillos para ver si realmente puede haber una diferencia en cuanto a las mediciones y tomar a lo mejor medidas diferentes en cuanto a la técnica quirúrgica. Y bueno, pues qué tan fácil, ¿no? A lo mejor para nosotros como cirujanos, es decir, voy a hacer una valvotomía, voy a desprender la válvula, voy a tomar presiones, etcétera, etcétera, para poder irme tranquilo y realmente si nos iríamos tranquilos con estos números que ellos presentan. Cabe mencionar también que nuestra población probablemente por edad, que llegan más tarde con nosotros, sería una situación que tendríamos que ir evaluando y valorando. Nada más comentar, en los dos casos a la mayoría les dejan válvula monocúspide, la edad ya la comentamos y se excluyeron todos aquellos pacientes, con una variante anatómica diferente a un Fallot clásico. Muy bien, pues, ¿algún comentario, pregunta? Charlie. Mike, adelante, amigo. Buenas noches. Gracias, felicitaciones. La verdad es que muy buenos artículos que nos esclarecen muchas cuestiones sobre la postura en cuanto a la corrección. Creo que cada vez es mucho más la evidencia sobre preservar la válvula. Más incluso yo creo que en algunas ocasiones cuando se implanta algún injerto, un tubo valvado, por ejemplo. Sin embargo, pues nosotros en muchos centros hospitalarios, la verdad es que adolecemos mucho de este tipo de digamos, implantes o de injertos. Y pues la verdad es que a veces tenemos que hacer, sí, el esfuerzo por mantener la preservación de la válvula, pero muchas veces también, por otro lado, es el pleito con los gradientes residuales. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, pues justo eso. O sea, creo que cuando corriges un Fallot y te dicen que tiene un gradiente arriba de 40, híjole, ya te cuesta trabajo, ¿no? Y a pesar de que te pueden decir, no, mira, la verdad es que se ve muy buena salida y se ve buen flujo, sí, pero tiene un gradiente arriba de 40, ¿no? Y ya la verdad es que sales pensando en que algo no va bien. Ahora, yo creo que aquí el punto, y a mí lo que me gustaría dejar sobre la mesa es, a veces cuando abrimos el anillo decimos, a ver, es normal que quede con insuficiencia pulmonar libre. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, bueno, parece que hoy la tendencia es tratar a la medida de lo posible y bueno, me encontré un montón de artículos ahí de técnicas de preservación y que se abre un anillo, se le pone una valvita con Gore-Tex, etcétera, 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 para dejar esa función de válvula, pero sobre todo hoy lo que ellos comentan es no necesariamente, o sea, ni siquiera es pensar solo en la válvula, sino lo que intentan es preservar el anillo, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, o sea, a mí hoy, o sea, yo no sé cómo saldría pensando en decir, dejé un gradiente de 50 milímetros de mercurio, híjole, yo ya saldría como con temor. Y bueno, antes de darle la palabra al doctor Bolio, también creo que el manejo posoperatorio de estos pacientes, dicen, en algunos casos utilizábamos beta bloqueadores inmediatamente, con ese gradiente tratar de disminuirlo para darle una mejor evolución. Doctor Bolio, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que los artículos están muy padres, pues están muy buenos porque están presentando un concepto un poquito diferente. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es analizar hacia qué van enfocados. Y el enfoque en general creo que es, bueno, sí es a preservar el anillo, pero la razón por la que hay que preservar el anillo es para conservar la geometría del ventrículo derecho. Siempre decimos que o lo que queremos evitar es que a futuro tengamos dilatación del ventrículo derecho
y que tengamos que ponerle una válvula o que tengamos que hacer algo en base a la dilatación. O sea, lo que se ha estudiado es que la dilatación del ventrículo derecho, cuando llegas a cierto límite de volumen telediastólico, es cuando tienes que tratar de poner una válvula o de hacer algo, porque ese es el límite en donde la dilatación ya está empezando a manifestar insuficiencia cardíaca derecha, que va a poder repercutir en el ventrículo izquierdo y entonces llevar al paciente a un punto de no retorno de la falla cardíaca. ¿Cómo evitar esto? Pues evitando o buscando la forma de que este ventrículo no se dilate. ¿Y cómo le hacemos para que no se dilate? Bueno, uno, no haciendo tanta ventriculotomía. Pero además, el concepto que se está presentando ahora relativamente nuevo es, al yo preservar el anillo, tengo una zona dentro de ese balón. Vamos a suponer que el ventrículo es un balón que se está inflando. Si tengo una zona que es una ventriculotomía, que le puse un parche de pericardio, y tiene en un extremo el músculo del ventrículo derecho y en el otro extremo la parte fibrosa del anillo que no abrí, está limitada esa área y eso va a disminuir las posibilidades de que se dilate ahí el ventrículo derecho, porque tengo dos puntos de fijación, el natural, que es el ventricular, pues la parte del miocardio ventricular hacia el ápex hasta donde hice la incisión, que entre más pequeña sea, pues más firme voy a tener ahí. Pero en el otro extremo, si no abrí el anillo, tengo ese punto de fijación y eso, a fin de cuentas, como si un balón que se está dilatando, yo lo detengo de un lado y del otro, tengo dos puntos donde se está deteniendo y entonces ya no se va a dilatar. Por eso la aparente necedad de los dos, bueno, sobre todo del segundo artículo que presentaste hoy, pero que es el de los de Canadá, pues, donde dicen, hay que preservar el anillo y hay que llevar, o sea, un anillo que yo puedo dejar en un límite por abajo de -2, por arriba de -2 de valor Z del anillo, prácticamente lo están mencionando independientemente de si se queda con válvula o no. La función de válvula, también ya la hemos discutido varias veces y lo interesante entonces es que el concepto nuevo es preservar el anillo con un buen tamaño, tolerando cierta obstrucción de ese anillo, pero manteniéndome un punto fibroso donde me va a detener la dilatación del ventrículo derecho. En el momento en que incluso hacen dos incisiones, la incisión de la arteria pulmonar y la incisión del infundíbulo. Entonces, pero en medio queda ese anillo y es como una banda, como una abrazadera en una manguera en medio. Imagínense una manguera que tiene dos extremos y que se empieza a dilatar. Si yo en medio le pongo una abrazadera que equivale al tener el anillo, a preservar el anillo de la válvula pulmonar, por lo pronto me divide en dos las áreas que van a estar recibiendo la presión para dilatar y entonces la va a distribuir en dos y disminuye la fuerza tensil de esa presión que se está generando por ese ventrículo para tender a dilatarlo. Yo creo que ese es el principio, por eso dice para preservar la geometría del ventrículo derecho, y están demostrando que la pueden preservar no con función de válvula, sino con el anillo. Entonces, de entrada, yo creo que ahora son retrospectivos los estudios, entonces hay que ver. Ahora sí, es muy difícil hacerlo prospectivo, doble ciego, eso no se va a poder, pues, porque uno tiene que tomar decisiones, ¿no? De cuál anillo abro y de cuál no. Pero sí, por ejemplo, protocolizar. Yo voy a hacer la valvotomía, voy a abrir, voy a tratar de preservar el anillo y llegar a consensuar, decir en el equipo, ok, el anillo siempre y cuando lo deje, ese anillo logre yo, medido por Hegar, tener un valor Z por arriba de -2, que yo creo que sería el límite. Si por arriba de -2 se mide el valor Z, aunque haga
una pequeña ventriculotomía para resecar masas infundibulares, aunque haga una pequeña o haga una ampliación del tronco de la arteria pulmonar, dejar ese valor, ese anillo con ese valor Z, y vemos al salir de bomba y empezar a protocolizar en qué momento decido que no está tolerando y que entonces se necesita sí abrir el anillo para quitar esa obstrucción. O sea, cuando esa obstrucción es no tolerable. Entonces, finalmente, esta propuesta es para poderle evaluar, la verdad, pues más bien a largo plazo, porque a fin de cuentas el resultado va a ser ese. Y el otro artículo está demostrando eso. No hay diferencia en cuanto a la necesidad de reoperación en aquel que decidieron abrir el anillo y en aquel que decidieron no abrir el anillo. Sin embargo, complementando los dos artículos, o sea, yo creo que se complementan muy bien, porque en uno, el primero, pues, dice, ok, no voy a abrir el anillo y me voy a aguantar a no abrir el anillo y sí solo hacer valvotomía, resecar masas, poner parches, lo que sea, pero preservando el anillo. Y ese me dice hasta, o sea, que lo debo preservar y ahí tendríamos que definir hasta qué valor Z. Y el otro artículo complementa porque me dice, más que ese valor Z, tú vas a poder tener a lo mejor un mejor valor predictivo de a cuáles vas a tener que abrir o a cuáles no vas a tener que abrir, más que con el valor Z indexado al paciente, la relación entre el anillo aórtico y el anillo pulmonar. Cuando el índice de anillo pulmonar sobre anillo aórtico es mayor creo que era, o sea, si yo lo lograban llevar a un índice mayor de era 0.8, creo, no me acuerdo si 0.8 o cuánto era lo que decían. 0.55. ¿Mandé? 0.55. Ah, bueno, arriba, con mayor razón, todavía más chance de no abrirlo. Entonces, 0.55. Diámetro de anillo pulmonar sobre diámetro que yo dejé, sobre diámetro de anillo aórtico. Si es mayor de 0.55, quiere decir que lo debe tolerar y que no lo tengo que abrir. Y eso, complementando los dos artículos, podemos decir, ok, yo tengo el valor de anillos, ok, sí, y eso me equivale a un valor Z de tanto, ok, no abro el anillo y veo qué pasa. Claro, siempre va a haber lo que se sale de la regla y eso es lo que están tratando de analizar en el segundo artículo, cuál es realmente el valor predictivo de ese índice de relación de anillo pulmonar sobre anillo aórtico y con el área bajo la curva. Precisamente por eso dicen, si es mayor el área debajo de la curva y las gráficas que se ven precisamente es una curva mucho más, que deja mayor área de la línea recta a donde está el valor de sensibilidad y especificidad, como esa área de la curva es mayor, me está hablando de que es un mejor índice comparado con la curva del valor Z del primer artículo que presentaste, que es el de los chinos, ¿no? Entonces, la verdad es que está bien, tendríamos que darle una buena pensada de cómo implementarlo y creo que sí es importante porque está poniéndose de moda ahora otra cosa, ¿no? Como tú dices, todo está escrito en Fallot y no es cierto. Se pone de moda dejar válvula, ahora ya no es tan importante dejar función de válvula. Se pone de moda, antes era, abre toda la obstrucción, quita toda la obstrucción, que quede un paso libre. Haz el tamaño de la ventriculotomía que se necesite, pero que no haya obstrucción. Pues no, porque eso dilata el ventrículo. Ok, entonces, déjale función de válvula. Pues sí, pero no necesariamente. Entonces, va variando, pero este concepto a mí se me hace bastante interesante, sobre todo vuelvo al inicio, preservar la geometría del ventrículo derecho, teniendo un punto de no dilatación que me permite que no haya una pared débil tan amplia y que eso me permita que no se dilate el ventrículo derecho. Pues hay que sentarnos a tratar de ver cómo podemos llevar esto ya nosotros a nuestros casos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, me extendí mucho, pero bueno. No, está bien.
A mí se me hace muy interesante, por ejemplo, antes de ver ahorita el comentario de Memo, este tema de las mediciones, ¿no? Digo, obvio, siempre el eco es lo que nos da la pauta, ¿no? Pero sí valdría la pena empezar por ahí, decir, a ver, ok, la medición que nosotros tenemos actual es esta, y probablemente primero empezar a relacionarlos. Ya muchos pacientes tenemos la oportunidad de hacerles una tomografía, una geografía, etcétera, y hacer esa relación para ver realmente qué tan confiable es este valor, y posteriormente ya llevarlos a cirugía. Suena bien. Memo nos pone en el grupo de mayor preocupación para gradientes altos en el tracto de salida con preservación del anillo, aquellos con valores Z más cercanos a -2 y que requieren mayor resección muscular, porque en mucha bibliografía lo que más preocupa en el postquirúrgico es dejar gradientes residuales. Sí, claro. Sí, ahora, tradicionalmente o cualquiera diría, bueno, pues ya, preserva el anillo, etcétera, sal de bomba, toma presiones, ahí incluso proponen después de unos 20 minutos, ya de que está todo estable, ya lo filtraste, ya así es como va a quedar, porque muy al principio, pues ya saben, anestesia pone aminas, pone todo, está muy variable esos gradientes y nos pasa cada rato. Sin embargo, tendríamos que también ponernos muy de acuerdo con los manejos postoperatorios, porque más de una vez, todos lo hemos visto, hemos operado falots que salimos y en terapia empiezan, tiene gradiente alto, tiene gradiente alto, tiene gradiente alto, espérate, dale, déjalo evolucionar, tiene gradiente ya no tan alto, mira, ya el gradiente ya bajó, y llegan a un gradiente tolerable. Y eso pues viene desde los primeros casos que se operaban de falot, que salir de bomba, tomar presión de ventrículo derecho, tomar presión de ventrículo izquierdo, y si el ventrículo derecho tiene una presión por arriba de 2/3 partes del ventrículo izquierdo, no lo va a tolerar y hay que salir, pues hay que ampliar más el anillo. O sea, esto siempre ha sido, desde el que se empezó a operar tetralogía de Fallot, pues se toman esos valores. Sin embargo, pues ha ido evolucionando y bueno, se presentan los valores Z, se presentan todo. Entonces, yo creo que es el principio, es básico no dejar un gradiente muy alto, pero dejar el gradiente más tolerable que me permita que a futuro no se dilate el ventrículo derecho, ¿no? Eso es el principio. O sea, yo creo que lo que se aporta nuevo ahora es la preservación de la geometría del ventrículo derecho, precisamente por no abrir el anillo. De acuerdo. Manuel, adelante, amigo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Excelente el tema de hoy y pues quería meter, como decimos en buen nicaragüense, mi cuchara para comentar algunas cositas. De acuerdo con muchos aspectos en cuanto ha sido la evolución de lo que es la conducta quirúrgica en la preservación o no de lo que es el anillo pulmonar. Antes, grande infundibulotomía, déjale para que no quede gradiente, que quede libre todo eso, y después la factura a lo inmediato en el posquirúrgico, ¿verdad? Y eso ha venido obviamente cambiando hasta pues la etapa actual de la que tú mencionabas, nuevos aportes, nuevos valores que todos sirven en pro de mejorar el pronóstico de estos pacientes a largo plazo en cuanto a la dinámica ventricular derecha y en cuanto a pues la necesidad o no de hacer una sustitución valvular. Entonces, pues quería plantearle más o menos cómo nosotros hacemos eso, pues que pues nosotros hay que tomar en cuenta muchas cosas y tratar de particularizar a los pacientes. Es cierto que tenemos que tener premisas como todos los estándares que ustedes han expuesto muy bien, pero yo creo que siempre hay que valorar en forma particular a cada paciente. En nuestros países, generalmente, nuestros pacientes son de captación tardía. El grado de hipertrofia que ellos traen, tanto en el ventrículo derecho, en el infundíbulo, el grado de mecanismo compensatorio de la hipoxia crónica, todo esto te va a limitar en cuanto al desarrollo adecuado en el posquirúrgico inmediato. Entonces, todo eso se toma en cuenta durante la cirugía. Creo que no es lo mismo operar un niño que tenga 6 meses de edad con un falopa que operemos un niño que ande en 4 o 5 años de edad. ¿Ya? Entonces,
jugamos nosotros con ciertos valores y a veces la cápita principal es no obstrucción, no obstrucción mecánica. Si tú ves que tenés un ventrículo derecho muy hipertrófico, el exagerar en hacer resección de masa muscular, obviamente te va a pasar factura en el posterior inmediato. Si tú ves que este paciente tiene que no tiene tanta hipertrofia derecha y que tiene un anillo que está en -2, en -2.5, pues vale la pena tratar de preservarlo. Siempre nosotros comenzamos haciendo una exploración vía tricuspidia y después abordamos por vía TAP para tener una mejor visualización de lo que es el canal, obviamente el infundíbulo, en la entrada del infundíbulo, y de esta manera sopesar y estar calibrando, aunque está el paciente en diástole, pero estamos midiendo con los Hegar a ver qué tanto pasa el Hegar que le toca para el Hegar 0, por ejemplo. Entonces, eso nos da una idea de que no hay una obstrucción. Cuando sopesamos que no hay nada obstructivo y que se han resecado las bandas necesarias para que no creen gradientes importantes, mayores de 50, por ejemplo, mayores de 40, entonces nosotros pues ya nos damos como por medio satisfechos, con preservación o no del anillo. El otro aspecto es que hay pacientes que a veces traen mucho compromiso en el anillo, que prácticamente el anillo es bien reducido y que no te queda otra cosa más que hacerle la sección. Entonces aquí recurrimos a infundíbulos, o sea, ampliaciones cortas, no mayores ya que sea de 5 o 10 milímetros máximo. ¿Ya? Entonces eso también ayuda a disminuir que solo sea en el propio anillo y vemos que el efecto del que hablaba el doctor Bolio, el efecto que hace de retener, que te queda con una compliancia pulmonar aumentada, al menos en el tronco de la arteria, ese grado de insuficiencia no se le va a revertir por completo al ventrículo derecho. Y es importante en un ventrículo que va a salir de bomba, que está expuesto a una circulación extracorpórea, que tiene muchos mecanismos compensatorios ya cansados. Entonces, todos esos factores influyen para que el paciente pueda mejorar. Y obviamente cuando salimos de bomba medimos pues nosotros igual gradiente en la pulmonar, gradiente en el ventrículo derecho. Cuando unimos todos estos datos, una diferencia, un gradiente o una proporción ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, menor del 50%, tenemos un gradiente transvalvular menor de 50, en el eco no hay nada obstructivo, pues nos estamos como bastante satisfechos nosotros para poder intentar salir de bomba. Ya después de lo que ya hacemos ultrafiltración, volvemos a hacer eco con el corazón un poco más lleno para que lo que es corroborar pues que no haya ninguna obstrucción en el tracto de salida. Y pues los resultados no nos han ido tan mal. Obviamente pues estas cosas tienen que ir, como muy bien también dijo el doctor Bolio, de que pues en la terapia te dicen, no, hay un gradiente de 60, 50, y tal vez un paciente de 5 o 6 años de edad donde tenemos paredes súper engrosadas, pero tenemos que enfocarnos que a este paciente le va a ir mejor o lo va a tolerar mejor un gradiente de 45, 50 que tener una insuficiencia severa, pues, aunque que va a estar libre, pero a cuestión de costos, obviamente la insuficiencia va a hacer que claudique más rápidamente el ventrículo derecho que el grado de, no sé, o un gradiente entre 40 y 50, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que excelente tema, lo felicito, pues, porque un tema que es de índole común para toda Latinoamérica, es una de las cardiopatías más frecuentes. Aquí estamos operando bastante FALOP, con algunas limitaciones, pero sí, los resultados no distan mucho de la literatura mundial, pues. Entonces, gracias, pero sus comentarios están. Gracias Manuel, gusto saludarte y bueno, pues creo que tocaste dos puntos que a mí me llaman mucho atención. Uno es precisamente, o sea, quisiéramos tener a todos nuestros falots de 6 meses o de 5 meses, tener la posibilidad de resolverlo. Y otro punto es, creo que el tema también de las paliaciones, ¿no? O sea, nosotros de repente, a lo mejor creo que tenemos muy pocos niños que les tengamos que poner un
garantizar el flujo pulmonar. Me llama la atención que no mencionen mucho de stents, pero bueno, garantizar el flujo pulmonar con una fístula o stent, etcétera, etcétera. Pero el decir, ok, bueno, me lo voy a poner un stent o le voy a hacer una valvulotomía y lo llevo a lo mejor sin corregirlo, nada más para ver si crece el anillo. Ese tipo de situaciones creo que ellos están haciendo mucho. Habrá que ver si en nuestro medio todavía es bueno hacerlo, todavía es fácil hacerlo, y sobre todo también ver costos, ¿no? No es lo mismo a lo mejor corregir un niño ya un poquito más grande, decir, bueno, ya queda corregido y a lo mejor después lo traigo a la válvula, o hacer una o dos intervenciones previas, ¿no? Y eso que tú comentaste, pues sí, salimos, hacemos mediciones, y si me tengo que regresar a ampliar y si tengo que regresarme a quitar masas, etcétera, creo que es un punto fundamental. Y bueno, ya es tema como para otras sesiones. Por ahí hace poco presentó Texas su casuística de Fallot, en donde hablan acerca de monitorización, por ejemplo, que si les puede servir precisamente ante ese tema de los gradientes, no sé, dejar catéteres en ambas aurículas, en la aurícula izquierda, ver el tema de las arritmias, etcétera. Creo que también es un punto ahí que lo dejamos en la mesa para futuras sesiones. Y bueno, pues ya no nos queremos alargar mucho. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra pregunta. Nomás Disculpe. para precisamente con lo que Disculpe, estás disculpe. diciendo de la casuística de Texas, y luego otras cosas que hay que valorar en Fallot, es antes de operar, es muy difícil valorar el grado de afección del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay una comunicación interventricular y al ventrículo izquierdo, como está cabalgada la aorta, le está ayudando el ventrículo derecho, que aunque esté hipertrofiado y todo. Entonces, a la hora de corregir tetralogía de Fallot, también influye en el resultado y en el grado de afección por la insuficiencia pulmonar. ¿Por qué? Porque si no se vacía bien el izquierdo, pues me va a repercutir en retrógradamente hacia la válvula pulmonar. Entonces, por ahí hay varios, hay que ver, y es un tema que también hay que analizar, cómo está la función ventricular izquierda preoperatoria. No se va a poder valorar fácilmente por el tamaño de la comunicación interventricular, pero tratar de definir parámetros o tratar de buscar parámetros que nos puedan definir cómo está la función ventricular izquierda o cuál va a ser el pronóstico de ese ventrículo izquierdo en tetralogía de Fallot, sobre todo para los resultados postoperatorios, porque pues también es algo que influye, aun cuando parezca que está bien, muy bien la función del ventrículo izquierdo, retrógradamente repercute en la función del ventrículo derecho, y esa insuficiencia pulmonar no se va a tolerar, y rápidamente una dilatación del ventrículo derecho va a repercutir en esa función del ventrículo izquierdo. O sea, todavía hay mucho que investigar en Fallot, ¿eh? Pero bueno, también que quede ahí sobre la mesa para futuro. De acuerdo. De acuerdo. Pues sí, yo creo que retomándolo el doctor, creo que hay mucho que discutir. Otro punto a tomar en cuenta es el Z de las ramas pulmonares. Ustedes saben que esto también es un tema de discusión. ¿Cuáles pacientes todavía van para corrección? Cuando Charlie estaba hablando acerca de la fístula, pues, ¿qué paciente es primero intentar meterlo a fístula para crecimiento de ramas, para crecimiento de niños? Hay estudios que hablan que una fístula, aunque tenga ramas bien, ponen una fístula para estimular el crecimiento del anillo pulmonar, y de esta manera pues tratar de evitar cuando vaya a la corrección de realizar un parche transanular. Entonces hay muchos tópicos todavía en cuanto a la selección del paciente que va a ir a corrección, y cuál paciente va a ir a una paliación ya de forma temprana o tardía, pues. Entonces, yo creo que hay, como dicen, hay discusión para rato. Excelente. Todavía hay muchos paradigmas que hay que romper. Y de estos casos creo que vale la pena también mencionar que son la anatomía que quisiéramos tener todos en Fallot, ¿no? O sea, como bien decía Manuel, o sea, a ver qué pasa con el niño que tiene hipoplasia de ramas, o qué pasa con los niños que tienen fístulas, o qué pasa con el niño ya grandote, o etcétera, ¿no? O sea, este sería el ideal y en la edad ideal, que creo que al menos nosotros no nos llegan todavía esos Fallots en estas condiciones, ¿no? Ahora, sí me llamó la atención que en el artículo un buen número de pacientes tenían fístula previa, ¿eh?
en el primero que tú presentaste, bueno, de los chinos, ese, muchos tenían fístula. Y yo pensando un poco, creo que nosotros, nuestras fístulas de Blaylock, o la necesidad de fístulas en Fallot, las hemos, cada vez son menos, ¿eh? O sea, antes era, no sé, un buen número de fístulas al año, y ahora niños que operamos con tetralogía de Fallot que tienen fístula cada vez son menos, ¿eh? Aunque ellos al final sí lo reportan, o sea, son fístulas para tratar de mejorar las condiciones y preservar el anillo. Ellos, por ejemplo, el paciente neonato que llega sintomático, que sería el que nosotros le hiciéramos una fístula, ellos lo corrigen. Y esos se excluyen. Pero ellos hacen muchos tratamientos paliativos, pues lo que comentabas un poco. O sea, el niño que tiene estenosis de la válvula, bueno, pues ahora una fístula para ver si crece. Y al mismo tiempo le puedo hacer una fístula y le puedo hacer una valvotomía, lo que comentaba también Manuel, le hago una fístula para ver si el anillo puede crecer. Entonces creo que también va muy enfocado a esa parte, ¿no? Sí, no, bueno, y varios tenían stent en el infundíbulo. Habría que ver qué tanto el stent en el infundíbulo me hace crecer el anillo como para poder después preservarlo y poder evitar la dilatación del ventrículo derecho. O sea, a lo mejor también ese es otro punto a discutir, ¿no? De acuerdo. Un puntito que se me escuchaba, que se me escapaba es, ahorita nosotros pues estamos implementando esto en unos pocos pacientes, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, ramas limítrofes que están entre -2.2, en -2 y que tienen ya mecanismos compensatorios bien implantados, que tienen alrededor de un año y medio y pues tienen mala anatomía. El abrir solamente el tracto y dejar en una segunda instancia para estimular pues el crecimiento de la El cierre de la rama CIB, claro. y dejar en segunda instancia pues el cierre de la CIB. O sea, Fallot es tan diverso, es un abanico de pacientes y así hay un abanico de opciones, ¿verdad? Entonces sería excelentísimo continuar esta charla pues en esos tópicos pues. Perfecto. Manuel, pues ya estás súper apuntado para las próximas sesiones. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues mañana Memo, el doctor Guillermo Godoy, que es el que va a presentar la siguiente semana, nos hace llegar el tema en estos días. Espero pronto mandarle los artículos. Y bueno, pues agradecerles a todos por escucharme el día de hoy, por la sesión, por conectarse. Y bueno, pues si no hay algún otro comentario, nos veríamos la próxima semana. Pues que descansen y que tengan buena noche todos. Buenas noches. Hasta luego, Manuel. Saludos a todos, qué gusto. Buenas noches.